Hablaremos de Tamar y su descendencia. Es un episodio bíblico, ¿no? En la Biblia aparece una modalidad de matrimonio que era muy común en el Antiguo Oriente y que incluso lo sigue siendo en ciertas comunidades. Nos referimos al que se llama matrimonio por levirato. Su nombre proviene de la palabra levir, traducción de la hebrea yabam, que significa cuñado. El matrimonio por levirato implica lo siguiente: cuando unos hermanos viven de los mismos bienes familiares y uno de ellos casado muere sin haber tenido hijos, alguno de los otros debe casarse con su viuda para asegurarle descendencia. El primogénito de esa unión es considerado hijo del finado y se llamará como él. Si el finado se llama, pongamos por caso, Ernesto Carlos, el hijo sobreviviente también se llamará Ernesto Carlos. Discúlpeme el ejemplo, no por lo rebuscado, sino por lo inútil. Con el matrimonio por levirato se pretendía amarrar al grupo familiar los bienes del hermano difunto, y dándole al hermano muerto un heredero. La institución del levirato estaba extendida por todo Oriente Medio, pero cada pueblo establecía su orden particular de candidatos para desposar a la viuda, ¿no? Los geteos ponían en primer lugar a los hermanos solteros del muerto. Se moría un tipo casado y sin hijos, el primer hermano soltero se casaba con la viuda. Después venía, después de todos los hermanos de mayor a menor, venía el padre. El padre si estuviese viudo, ¿no? Los hermanos casados, después. Y los sobrinos, después ya cualquiera, supongo. Un vecino. Cualquier agregado. En Asiria, el padre del difunto ocupaba el primer lugar. La ley israelita, en cambio, no lo incluía en la lista. El padre no estaba incluido en la lista. El levirato era un deber. Cuando el hermano del muerto se negaba a casarse con la viuda podía llevar el caso ante los ancianos, o sea, ante la autoridad. Los ancianos llamaban entonces al hombre, al candidato al que no se quería casar, para convencerlo. Escúcheme. Nada más, decían esto siempre. Escúcheme, decían, y se quedaban mirando. Eran personas que tenían poca facilidad de palabra, pero mucha autoridad. Entonces, bastaba con decirle, escúcheme, no hacía falta más. El tipo ya se casaba. Bueno, sí. Pero si mantenía a este hombre en la negativa, entonces la viuda se acercaba a él en presencia de los ancianos, del modo más solemne, le quitaba la sandalia del pie y le escupía la cara. ¿Usted esperaba que le escupiera el pie? ¿Y para qué le sacaba la sandalia? Como hace mucho que se saca la sandalia y se escupen para refrescarse, para limpiarse una mancha. Claro. No, en este caso se trataba de un gesto de simbólico desprecio, ya que este acto simbólico de quitar la sandalia se inspiraba en la vieja costumbre de que el comprador de una tierra marcaba la propiedad colocando la huella de su calzado en el suelo. Así que sacarle el tamango al cuñado remiso era una forma de decir que había perdido el derecho de adquisición sobre la viuda y sobre los bienes del hermano muerto. Bueno, todas estas son cuestiones leguleyas acerca de la institución del levirato, la obligación de casarse con la viuda del hermano que ha crepado. Ahora bien, la historia de Judá y Tamar ilustra maravillosamente cómo operaba el levirato. Judá era, como saben ustedes, uno de los 12 hermanos hijos de Jacob. Judá se separó de su familia y se dirigió a un lugar llamado Adulam. Allí conoció a la bella Batsúa y se casó. Se casó con ella y tuvieron 3 hijos. Atención. Judá tuvo 3 hijos. Onán y Selá. Judá quiso casar a su primogénito y según las costumbres de la época le eligió esposa.
Se llamaba Tamar, la mujer, y era hermosa. Pero sucedió que murió, y Tamar quedó viuda. Y Judá cumplió entonces con el rito del levirato, y dio a Tamar en matrimonio obligatorio a su otro hijo, Onán. La historia de Onán es conocida. El muchacho se unía a Tamar, pero se negaba, a merced a determinados procedimientos, a procrear. El libro dice textualmente que trillaba adentro, pero sembraba afuera. Esa costumbre de Onán, que era pecado, fue castigada por Jehová con la muerte. O sea que murió también el segundo hijo. Primero murió le dieron a Tamar a Onán, y Onán también murió. Y Judá estaba asustado. Le quedaba un tercer hijo, Selá, si me permiten la expresión. Pero Judá tardaba en entregárselo a Tamar, cosa que era obligatoria, es decir, había muerto el primer hijo, se le daban al segundo. Murió el segundo, tenían que encajársela, iba a decir, al tercero. Pero Judá creía que aquella mujer estaba hechizada, y tenía miedo de que se muriera también su último hijo. Y como Selá todavía era muy joven como para casarse, Judá hizo lo siguiente. Le dijo a Tamar: te ruego que regreses por un tiempo a casa de tu padre y que vistas ropas de viuda hasta que Selá tenga edad de casarse contigo. La verdad es que Judá no quería que ese matrimonio se llevara a cabo. Como se ha dicho, temiendo que el muchacho muriera, Judá empezó a aplazar la boda año tras año. El año que viene, es muy pronto, espera un cacho, no estoy. Otra vez Selá. Por su parte, Tamar estaba desesperada por tener un hijo. La maternidad y el matrimonio conferían honores en aquella sociedad. Se le pasaba el tiempo. Sucedió entonces algo notable y que fue planeado por la propia Tamar, que es un plan que veremos después de enterarse que Judá había enviudado. Un día le dijeron a Tamar: che, dice, enviudó Judá. Ah, sí, dijo ella, muy bien. Luego del periodo de duelo, Judá salió de viaje, asistió a una fiesta de esquiladores de rebaños en un pueblo ahí cerca de Timná, que era justamente donde se había ido a vivir Tamar con su padre. Tamar se enteró de la presencia de Judá e, indignada por el incumplimiento de las obligaciones por parte de Judá, hizo lo siguiente. Salió de Timná sin que nadie la viera, fue hasta el lugar en donde se hacía el bailongo, se despojó de sus ropas de viuda, se vistió de prostituta y cubrió su rostro, acá dice, con un velo llamativo. Un velo llamativo es casi una contradicción, como un velo va a ser llamativo. Y esperó que pasara cerca de ella Judá. Cuando Judá se la encontró, la confundió con una prostituta. De inmediato, en los términos más vulgares, le preguntó si quería acostarse con él, redondamente. Tamar, disimulando la voz, respondió: me acostaré contigo si me agrada el pago, es decir, si me satisface la suma que vinieres a ofrecerme, no si le gustara el pago en el sentido incluso claro. Paisano. Claro, del campo. El pago de Timná en este lugar. Hay que decir que la prostitución no estaba penada por la ley judía, que aceptaba incluso que se practicara en el recinto del templo. Judá entonces dijo: muy bien, dice, te ofrezco una cabra. Era tiempo en que el papel moneda no era una realidad aún. Ella le preguntó si la llevaba con él, y Judá respondió que no tenía la precaución de andar cargado de cabras por si las prostitutas. Pero que se le iba a enviar ulteriormente desde su pueblo a Adulam. Tamar aceptó el pago solo con la condición de que Judá le dejara en prenda algo, y le pidió su anillo de sello, su cordel y el bastón que llevaba. Judá aceptó ese y se unieron, por decirlo así.
Después del encuentro amoroso, ella se marchó y volvió a ponerse sus ropas de viuda. Tiempo más tarde, Judá quiso recuperar sus pertenencias y envió a un amigo llamado Girá con una cabra al lugar donde se había encontrado con la prostituta. Al llegar, Girá preguntó dónde podía encontrar a una prostituta que solía sentarse allí. La gente le respondió que jamás habían visto prostituta alguna en aquel sitio. Girá regresó con la cabra junto a Judá y le contó que no había encontrado a nadie. Pasaron algunos meses y Tamar supo que estaba embarazada. Naturalmente sabía que aquel hijo era de Judá. Cuando Judá se enteró de que Tamar estaba embarazada, sin conocer su propia intervención en aquel asunto, sintió cierto alivio. La pena de las mujeres que no cumplían el contrato matrimonial era la lapidación. Para Judá, Tamar estaba ligada a su hijo Silá, y la dilación del matrimonio no era razón para que ella anduviera con otro. Entonces, para salvar para siempre a su tercer hijo de aquel desagradable compromiso, empezó a decir, sí, Tamar debe ser condenada, qué sé yo, a fin de que su hijo Silá quedara libre del hechizo de aquella muchacha que parecía causar la muerte de todos los que se casaban con ella. Judá llevó incluso a juicio a Tamar y le exigió que revelara el nombre del causante del embarazo. Y Tamar dijo que desconocía el nombre, puesto que su ocasional amante solo le había dejado un anillo, un cordel y un bastón en pago de su amor. Y mostró aquellos objetos. Y dijo, si he de morir, que el israelita con el que pequé muera también, dijo la mina. Judá quedó petrificado. Dijo, ajá, ese bastón es mío, ese cordel es mío, ese anillo es mío y ese hijo también es mío. Pensó allá entre sí. Y entonces dijo, está bien, que viva, que viva. La culpa, dice, ha sido mía, que no he honrado el contrato matrimonial establecido con esa mujer en nombre de mi hijo Silá. Pobre, dice, tanto que tuve que esperar, imagínese. Y así Tamar quedó libre. Ni siquiera se la obligó a casarse con Silá. Al tiempo tuvo mellizos. Sera y Pérez, en un difícil parto, un difícil parto, los hijos de Judá. Durante ese parto, le digo, aparte de toda esta cuestión, ¿no?, sucedió un extraño suceso. Lo primero que salió fue la mano de un niño, a la que la comadrona ató un cordel rojo en la manito, ¿no? Pero la mano volvió a meterse dentro del vientre materno y nació primero el otro gemelo, el sin cordel, ¿no?, el que se llamó Pérez y que sería antecesor del rey David. Curioso episodio de primogenitura, de los que está lleno la historia hebrea. Se recuerda el de Esaú y Jacob, ¿no?, que según dicen venían discutiendo la primogenitura ya en el vientre materno. Que sí, que no, que esto, que no, ¿no? Y según parece el primero que iba a salir fue Jacob, pero Esaú lo tomó por debajo de las plantas del pie, por debajo de la planta, subplanta, lo tomó y lo subplantó, según explican algunos ingeniosos filólogos. Y no solo eso, sino que además Jacob tenía una pequeña renguera, hija seguramente de aquel tirón. Igualmente, esta primogenitura regresó a Jacob, como saben ustedes, merced a un cierto episodio de un plato de lentejas, que no viene ahora a cuento referir. Pero está llena la historia
de Israel, de estas disputas entre dos hermanos que se pelean por la primogenitura. Incluso los abogados y jurisconsultos han discutido muchísimo esto, acerca de si es el primero que nace, el primogénito, o el segundo, porque algunos sostenían que si dos píldoras se ponían en un tubito, pues la que salía primero era la que se había puesto última. Quiere decir que correspondía dar cierta prioridad al que nacía en segundo lugar. Pero eran sutilezas de leguleyos, ciertamente. Bueno, es una linda historia que termina, no sé si termina bien o mal. Todas las historias terminan mal, más tarde o más temprano, ¿no? Se trata de seguir leyendo hasta que llegue algo malísimo, que siempre pasa, ¿no? O sea, las únicas historias que terminan bien son las fragmentarias. Hemos pensado en ilustrar este episodio con el tango que se llama Ella, un extraño tango de don Héctor Stamponi, que señala a Tamar. Y dice ella, ¿no? Ella es la que produce la desgracia de mis hijos y los va matando uno por uno, si me permiten la expresión. ¿Y por qué no habrían de permitírmela? Bueno, sería que la expresión uno por uno tuviese algo de pecaminoso, pero a mí se me ocurrió que sí. Uno por uno se me antojó sí, poco recomendable para decir ante las señoras. Se comieron los duraznos uno por uno. ¡Ay, que está la señora! A lo mejor porque han oído decir algo terrible y han puesto acompañado de uno por uno y se han creído que lo malo era uno por uno. A veces pasa eso con los chicos, sí. Que dicen algo espantoso acompañado de algo perfectamente razonable o normal o corriente o vulgar. Y una vez que uno se escandaliza convenientemente, los chicos a lo mejor creen al revés, que lo que era absolutamente inoperante, eso es lo malo y lo terrible. Podríamos buscar un ejemplo, si usted me apurara un poco. Digamos, el inciso, ¿por qué no te vas un poco? En realidad no dice gran cosa, pero como a lo mejor el chico lo oyó acompañado de otra frase, del nombre de un lugar, claro. Cree que eso es lo malo, que decir ¿por qué no te vas un poco? Sí. Igual me parece que ¿por qué no te vas un poco? Sí. Algo revela. Sí, claro, porque casi lo empuja uno. Sí. En dirección a las malas palabras, a las que tanto teme Fontana Rosa. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces el tango Ella, la interpretación de su autor, Héctor Stamponi, en solo de piano. Adelante.